vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Lo que pasó ayer en Plaza de Mayo tiene todos los condimentos para que sea un momento épico del peronismo y de la política argentina. ¿Será finalmente un momento épico? Bueno, así lo constituye el relato y la manera en que lo vivieron ayer los dirigentes y los militantes del justicialismo que estuvieron en Plaza de Mayo. Un 18 de junio, y el juego de las fechas, ¿no? Del 17 de octubre al 18 de junio. La escenografía era incluso impactante para quien la mirara desde afuera. Un escenario vacío y un mensaje no transmitido ni siquiera por imagen, sino por audio. Y la gente escuchando ese mensaje por audio y grabándolo con sus celulares, como si se tratara de una imagen o algo que estuviera sucediendo y no un mensaje de audio. Cristina Fernández de Kirchner hablando desde la casa donde está encarcelada. Tiene todos los elementos para que sea un momento épico, tiene todos los condimentos dramáticos para que sea un momento de épica política. ¿Lo será verdaderamente? Hay datos de la realidad que si uno se aparta de las pasiones a favor y en contra de Cristina o a favor y en contra de Milei, son objetivos. Nadie hoy por hoy en la Argentina, ni siquiera el gobierno con todo el aparato del Estado, puede lograr una movilización como la que logró Cristina ayer. Algunos colegas muy enojados siempre con el kirchnerismo decían, bueno, van por plata, van por el chori, van por esto, van por lo otro. No, la gente que vino ayer vino a su propia costa. O sea, porque ya el peronismo no tiene el aparato del Estado para pagarles a los supuestos militantes rentados o planeros que iban. Eso no existe más. Los que fueron, y además cuando uno escuchaba en los canales de televisión que le abría micrófono a los militantes, todos decían lo mismo. No es como ha pasado tantas veces en las manifestaciones de los movimientos sociales, que cuando vos les abrías un micrófono a la gente te decían que no sabían ni por qué iban, que el puntero les había dicho que fueran. Acá no. Entonces, esa gente que desde Plaza de Mayo hasta la 9 de julio llenó las calles, llenó la Avenida de Mayo, la Diagonal Norte, la Diagonal Sur, esa gente, esa cantidad de gente que el gobierno dice, bueno, fueron 40.000 personas, que seguramente fueron mucho más, que tampoco fueron el 1.000.000 de personas de las que habla el peronismo, pero bueno, esa cantidad de gente en un punto intermedio, entre el 1.000.000 de personas y las 40.000, es una cantidad de gente que nadie puede mover y convocar hoy en la Argentina. Entonces, eso es un dato político de la realidad. Alcanza, porque el riesgo es que se convierta el peronismo en una minoría intensa. Entonces, alcanza con la movilización en las calles. Se sabe, o por lo menos en una época la Argentina se gobernaba con los votos, pero también con el control de las calles. Porque las calles, en una ciudad como Buenos Aires, si un gobernante pierde las calles, por más protocolo antipiquete que tenga, cuando hay un colapso social, la gente se viene, rodea la casa de gobierno y el gobernante se tiene que ir en helicóptero. Entonces, por eso es importante controlar la calle, tener presencia en la calle, porque la calle es un factor de gobernabilidad en la Argentina. Y si no, pregúntenle a Fernando de la Rúa, si no es un factor de gobernabilidad. Entonces, el peronismo sigue manejando la calle, pero rodearse o rodear a Cristina le permitirá recuperar caudal electoral o polarizará todavía más, y la gente que no tiene por costumbre salir a la calle votará en contra. Porque también hay un dato de las encuestas, y las encuestas dicen, ojo, los que no están yendo a votar en las provincias, en Ciudad de Buenos Aires, esa baja en la participación,
es sobre todo gente que votaba al PRO, que votaba a Patricia Bullrich y que están sufriendo, gente de clase media más o menos, o gente antiperonista, que está sufriendo el ajuste de Milei y no cree en nada. Pero eso no quiere decir que automáticamente vayan a votar al peronismo reivindicando a Cristina. Por eso digo, el dato de ayer es que fue un día que tiene todos los condimentos para ser un día histórico, épico, todo lo que ustedes quieran tomar de la narrativa del justicialismo. Pero ahora, en un mes, hay que inscribir las candidaturas. Después vendrán las elecciones en provincia de Buenos Aires. Y no depende solo de tu relato, tiene que borrar el periodo Alberto Fernández, porque es un periodo donde ellos tuvieron impotencia frente a los problemas reales. ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera, porque es más barata de lo que está aquí adentro del país? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue. Y las dos críticas que está haciendo Cristina son reales y nosotros muchas veces las hemos repetido y las repiten no solamente sectores del peronismo. ¿Es sostenible un modelo donde la Argentina produce cada vez más cosas, importa cada vez más cosas y se endeuda cada vez más? Hoy el gobierno acaba de presentar en su relato también superávit gemelos. Acaba de presentar un superávit primario, o sea, de los gastos, pese a la caída de la recaudación de la que hablamos ayer con Fernando Cerolini. Cayó la recaudación, pero el gobierno cortó tanto los gastos del Estado que todavía tiene un superávit primario, vale decir, superávit de los gastos del Estado. Y dice también que tiene un superávit financiero. Ahora, pero la deuda la ha pateado para adelante y le quedarán a los próximos gobiernos. O sea, el gobierno está viviendo de deudas, no está pagando nada, o está dejando de pagar cosas de los gastos corrientes y está viviendo de deudas postergadas. ¿Esto se sostiene a futuro? Así como están las cosas, no. En el análisis de Cristina, como en el de muchos, se da por descontado que el modelo Milei va a terminar como estallando en crisis, como estalló Martínez de Oz en una devaluación, como estalló el modelo de Cavallo en el 2001 con la caída de la convertibilidad, como le estalló a Macri y Caputo en el 2018 cuando le cerraron el crédito, tuvieron que ir al fondo y después provocar una bruta recesión que también tuvo inflación y les generó que Macri no se pudiera presentar a elecciones, pero siempre estos modelos terminan así. El gobierno dice, no, esta vez es diferente porque no hay déficit fiscal, que es la clave de todo y nosotros podemos aguantar. El peronismo, el relato del peronismo dice, esto no termina bien. Pero puede que no termine bien, pero no por una cuestión económica. Puede ser una devaluación, sí, pero puede que no termine bien por una cuestión política, porque el daño, el sufrimiento que están padeciendo vastos sectores de la población, al haber caído sus ingresos, puede que lleven a que vuelvan a votar y aunque se alivien por la inflación pisada, se den vuelta y digan, ok, está bien, la inflación está pisada, pero yo no cobro plata, entonces ¿para qué me sirve que la inflación esté pisada o esté ralentizada si yo no cobro plata? Todavía en el análisis que hace Cristina es el correcto, pero elude una parte de la verdad y es que cuando ellos tuvieron que gobernar, no hicieron nada mejor, por lo menos en el último periodo de Alberto, no hicieron nada mejor. Entonces hay que ver si la sociedad vuelve a confiar, a partir de sus sufrimientos, o los sufrimientos que le provoca Milei, la sociedad vuelve a confiar, o una parte de la sociedad vuelve a confiar en el peronismo. Ese país no fue ninguna utopía, no. Lo vivimos durante 12 años y medio, y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho y cómo han destruido. Pero así como aquello fue una realidad, yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no solo porque es injusto e inequitativo, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Y ese es el análisis de Cristina, es insostenible en términos económicos, pero fíjense que dice, bueno, en los 12 años que nosotros gobernamos, y dice, che, hola, ahí hay un periodo que falta,
el momento Alberto de la vida, los 4 años de Alberto, porque ayer los militantes cantaban vamos a volver, pero hay un detalle y es que después del 2015 el peronismo ya volvió. Entonces, el vamos a volver, ¿qué peronismo va a volver? ¿Va a volver el peronismo de Alberto Timorato con la asociación de empresas, con la AEA, que es el núcleo más cerrado, más concentrado del poder económico de Argentina, que lo boludeaban, que le decían, no vamos a aumentar los precios, y la COPAL, la Coordinadora de Alimentos, se daba vuelta y sacudía 30% de aumento en las listas? ¿Qué peronismo va a volver? ¿El peronismo de Pese, el presidente del Banco Central, que lo fumaban en pipa, o se hacía el tonto, y dejaba que se llevaran los dólares, porque piensen que Alberto entró con 40.000 millones de dólares de reserva, y para cuando Cristina se avivó ya se habían fumado 20.000. Las empresas habían hecho un biribiri, donde inventaban deudas, la mandaban, decían que tenían deudas afuera, mandaban la plata para afuera, todo eso en la pandemia, y Cristina no se dio cuenta en aquel momento. Para cuando se dieron cuenta ya el país estaba descapitalizado, y ahí sí, Cristina hizo una carta, un discurso y qué sé yo, pero ya las reservas se habían ido. Entonces la deuda con el Fondo Monetario, más la fuga de reservas, más una pésima negociación de Martín Guzmán, creyendo que el Fondo Monetario iba a ser bueno con la Argentina en la pandemia porque Kristalina Georgieva se reunía con el Papa, generó ese cuello de botella, ese plan inflacionario que finalmente se termina votando y que trajo a Milei a gobernar. Entonces, en el relato de Cristina dice, sí, vamos a volver al del 2015, pero ya volvieron. ¿Y qué hacemos con el periodo Alberto? ¿Qué explicación dan de por qué no pudieron cuando volvieron? Efectivamente, todos los que conocemos o analizamos un poquito la historia argentina, pensamos que este modelo Milei, así como está, no aguanta, que algo van a tener que hacer. O conseguirán un mago que les traiga dólares, o van a tener que hacer un ajuste peor y eso va a tensionar todavía más la sociedad argentina. Pero una cosa es el vamos a volver al 2015 y otra cosa es el vamos a volver olvidándose que ya volvieron, y cuando volvieron no hicieron las cosas bien. Este inmenso abrazo popular, tremenda movilización, que es para abrazar a Cristina, para pedir por su libertad, para expresar el repudio gigante a esta orden que le dio el poder económico al partido judicial para callar a la líder de la oposición, a la jefa de la oposición. Lo veo a Máximo donde sea, creo que Máximo es de los mejores dirigentes que parió esta etapa de la historia, así que lo veo en donde sea. Pero no creo que Cristina no esté, porque Cristina es la líder indiscutible de este movimiento nacional. Ahí lo tienen a Martín Sabatella, que fue, kirchnerista, era radical, se hizo kirchnerista, es de nuevo un partido chiquito que se llama Nuevo Encuentro, que siempre va con los movimientos que rodean al kirchnerismo, diciendo, bueno, lo veo bien a Máximo Kirchner. ¿Habrá transfusión de identidad, transfusión de votos a través de la sangre de Cristina Máximo? Y puede ser, en este momento donde el apellido pesa, puede ser que haya, pero también hay que recordar que Máximo Kirchner como candidato es impresentable porque tienen, creo que el 2% de imagen positiva. Su silencio, su ricoterismo, esta cosa de que pensar que es el Indio Solari y no tiene que hablar y no tiene que dar la cara, que todos los medios de comunicación son responsables de la persecución contra Cristina. Estas simplificaciones en las que ha caído lo han convertido en un ser, ¿cómo decirlo?, poco transparente, silencioso, y entonces, claro, la gente desconfía. En las sociedades donde se busca la transparencia, la gente desconfía de los que se callan y se esconden. Entonces ahora, ¿podrá lograr Máximo Kirchner una transfusión de votos en la tercera sección electoral? Porque esto es lo que se está empezando a hablar. ¿Cómo va a ser el peronismo con Cristina en la casa para repartirse las porciones de poder y mantener la unidad? Y aun cuando haya unidad, porque también hay que recordar que detrás de Massa, detrás de la candidatura de Massa, hubo, comillas, unidad, y después esa unidad no se vio en la realidad. Hubo unidad en la primera vuelta, pero una vez que algunos gobernadores y algunos intendentes ganaron las elecciones, y para la segunda vuelta arreglate, Massa, y ahí lo dejaron. Y si no, no se entiende por qué fue tan chiquita la diferencia de votos en provincia de Buenos Aires. Se cree que ese 2-3% de votos que tracciona el aparato del justicialismo fue a menos y dejó que ganaran la provincia con lo justo, pero así terminara ganando Milei la nacional por paliza. Entonces,
Ahí hay una cuestión que todavía hay que ver, ¿no? O sea, ¿va a haber unidad del peronismo? Sí, seguramente, porque ahora ¿quién va a sacar los pies del plato? Como se dice en el lenguaje peronista, con Cristina presa. Todos van a estar ahí, pero esa unidad va a ser seductora para el resto de la sociedad, para los que dejaron de votar al peronismo. La unidad que van a proponer con Cristina presa, con Máximo en la lista de candidatos, ¿va a ser seductora para el resto de la sociedad? Habrá que ver. Esto pasa en la Argentina de Milei, en una Argentina donde le dan también a la policía otras atribuciones, donde se putea y se maltrata a todo el que piensa distinto. Es un golpe de autoritarismo que tiene la Argentina, que se expresa también en una condena absolutamente injusta, absolutamente fuera de la ley, en un procedimiento judicial totalmente trucho contra Cristina. Así que bueno, acá tenemos que estar en la calle. Y la verdad que es tremendo la cantidad de gente que se dio cita espontáneamente, organizadamente, para manifestar que así no, Milei, así no. Y ahí lo tienen Axel Kicillof, que fue con una columna propia, que se mantuvo alejado de la cámpora, no sea cosa que hubiera silbido cruzado, finalmente no pasó nada, toda la cosa, la fiesta terminó en paz, pero el conflicto y la discusión sigue. Kicillof está en una situación incómoda, porque por un lado es beneficiado al correrse Cristina de las candidaturas, porque no solo la tienen encarcelada, sino que no va a poder ser candidata. La lógica es que él es el gobernador de la principal provincia argentina, queda servida su candidatura presidencial, le vaya bien o mal, para el año 2027. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué términos? Esto es lo que todavía quiere discutir Kicillof, aunque a priori la discusión le haya quitado la posibilidad de enfrentar a Cristina Kirchner en una interna. O sea que Kicillof está incómodo con esta situación de Cristina convertida en un mito político, aunque no pueda ser candidata, pero beneficiado en la práctica porque ya no la va a tener de rival y él queda como único y principal referente del justicialismo para el 2027. Pero ¿qué pasa ahora en las elecciones de ahora? ¿Cómo será la discusión de las listas? ¿Se dividirán por tercios? ¿Cómo entrará el sindicalismo? ¿Cómo entrará el Frente Renovador de Massa? ¿Qué harán con el ala izquierda del peronismo, con Grabois? ¿Dónde los meterán? ¿En qué lugar? ¿Quién va a pilotear esa negociación? ¿La va a pilotear Máximo Kirchner como presidente del justicialismo bonaerense, pero que ha tenido siempre criterios muy mezquinos y siempre querían poner a gente de la cámpora en las listas? Si insisten en poner gente de la cámpora en las listas y que predominen, los otros se quedarán pasivamente diciendo, bueno, ok, vamos en lugares mínimos. Kicillof, que estaba reclamando presencia y reparto razonable de las listas, se quedará callado. Está muy complicado para romper con el justicialismo sin que lo acusen de traidor. Todo esto son los temas que se quedaron congelados cuando se conoció la sentencia de Cristina, pero ahora ya con Cristina presa en la casa, van a renacer, porque los conflictos internos del justicialismo solo quedaron metidos en el freezer. La foto de unidad es una foto que le da épica al peronismo, pero los conflictos internos para seguir discutiendo candidaturas, el día después, van a volver. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre.